y ahora vamos a someternos a un tema con el que comenzamos, recordará, con abrimos el programa con esta del Consejo Federal de Educación de extender una hora el dictado de clases para el ciclo primario. Y es por eso que vamos a hablar con Karina Sedano. Karina Sedano, que es la responsable del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo le va, Karina? De acá de Mendoza, claro. Karina seguramente está acomodándose porque está en un lugar que hay poca señal, así es que vamos a intentar ubicar mejor el teléfono para que tenga una buena señal. Recordamos, para quienes se incorporan ahora, hay una propuesta a nivel nacional para todo el país. Consejo Federal de Educación define que se agregue una hora más. Ahora sí está recuperado la comunicación. Karina Sedano, sí. Y vamos a hablar con Karina Sedano. ¿Cómo le va? Buen día. Karina. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿nos escucha usted a nosotros? Sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes también? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, obviamente que la requisitoria de esta entrevista tiene que ver con esto del Consejo Federal de Educación, que definen este dictado de clases de una hora más, que habría que ver cómo será en Mendoza, sabiendo la distinción que hay de que hace muchos años que hay media hora más que en el resto de las jurisdicciones. ¿Y cuál es la posición del sindicato? Primero que nada, lo que ustedes están mencionando. Nosotros en la provincia de Mendoza, desde el año 69, por un decreto del ex gobernador Gabriele, tenemos media hora más de clase. En ese momento tampoco hubo un reconocimiento salarial. Así que nosotros ya tenemos media hora más de clase en el nivel primario. Esto es de 1969, porque teníamos la información entonces incorrecta, que había sido a propósito de un terremoto en 1985. No obedece a eso. Entonces, desde 1969 que hay un régimen distinto en Mendoza. Claro, nosotros ayer nos pusimos a buscar en los archivos del sindicato para tener también la información correcta, y ahí leímos todo esto, y en ese momento, teniendo la voz de las jubiladas, que son las que siempre nos acompañan y nos hacen recordar la historia, nos recordaron que fue por un gran paro docente de muchos meses. Entonces se decide dar media hora más de clase, en la cual no tuvieron en ese momento tampoco un reconocimiento salarial. Bien. Así que bueno, lo primero es eso, tener la claridad que Mendoza ya tiene media hora más de clase, que a diferencia de las otras provincias de la nación, nosotros empezamos el 21 de febrero, las otras empezaron el 3 de marzo, sí. Y bueno, y lo otro que nos tiene bastante preocupados, que lo tenemos en agenda para debatir en paritaria, que necesitamos que nos convoquen para debatir este tema, es cómo vamos a hacer con las condiciones laborales, porque en este momento tenemos docentes que se trasladan de una escuela a otra, ellos tienen doble turno, que a veces los espacios no les van a dar, o los tiempos no les van a dar para llegar de una escuela a otra. Tenemos edificios compartidos, porque esta extensión es solo para primaria, pero ¿qué pasa si esa primaria comparte con un CEN a la noche, comparte con un CEPJ a la noche, o comparte con un secundario en la siesta? Cambia todo el esquema, la matrícula. Cambia todo el esquema de horarios, completamente. Cambiaría todo el esquema de horario, por eso nos preocupan las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. También hay que tener en cuenta que los celadores, si le hacemos una extensión de su horario, ellos en este momento tienen un beneficio que es, o un derecho que es hacer contraturno. Serían las 6 horas 30 más 5 horas de contraturno, porque muchas escuelas no tienen celadores, entonces ellos están haciendo el contraturno. Y la otra cuestión es que en la jornada laboral a los celadores tampoco van a poder hacer contraturno porque no pueden tener más de 12 horas de jornada laboral. Claro, como nos señala alguna oyente, en este caso Sandra, que dice también el tema de los edificios. Que adecuar y los materiales de limpieza para el caso de la emergencia sanitaria. Sí. Infraestructura escolar es un eje que venimos debatiendo y lo venimos proclamando y diciendo en todos los lugares y en todos los espacios que tenemos a través de la comunicación de los medios y también en la paritaria. Nosotros venimos diciendo que la calidad educativa también está íntimamente relacionada con la infraestructura escolar. En este momento hay edificios que no están en condiciones, que no tienen la cantidad de baño para la cantidad de los estudiantes. Imaginémonos que están pidiendo extender una hora más en Mendoza. Extender una hora más sería estar una hora más en estos edificios
que no están en condiciones. Bien. Es decir, que estarían en menos condiciones. Claro. Karina, ¿quién forma? Casa, si vos estás en un lugar y no está en condiciones y lo seguís usando, y lo seguís destruyendo. Karina, en el Consejo... dicen, sí, en el Consejo Federal, ¿quién actúa por parte de Mendoza? El director general de escuelas, José Tomás. Él sería quien debe garantizar que sea muy claro que en la provincia de Mendoza tenemos las 4 horas 30. Claro, pero él no se ha expedido al respecto, ¿no? Además, él tiene, no se ha expedido. Bien. Él tiene también es el miembro paritario de Cuyo. Claro. Yo también, aparte del ajuste de horarios, las condiciones de los edificios y de la sanidad, queda el tema salarial concretamente, ¿no? Está todo íntimamente relacionado, por eso te digo que tenemos una gran preocupación. Estaban diciendo de pagarnos más a los docentes. Obviamente que van a pagar más porque vamos a trabajar más, pero no solo el salario estaría en juego en este momento, estarían en juego también las condiciones de los estudiantes y de los trabajadores, cómo van a estar en estos edificios que tienen todas estas carencias. No tienen celadores, no tenemos, los docentes están en contraturno, las aulas están superpobladas, los edificios son compartidos. Todos esos son ejes que necesitamos debatir en una paritaria. ¿Y qué piensa, cómo termina esto, profesora? Y veremos cómo sigue, no sé cómo termina, cómo sigue. O cómo empieza, claro. O cómo empezó. Sí. Nosotros pensamos que este viernes, en la reunión del Consejo Federal de Educación, los ministros de todas las provincias tienen que saber muy bien la realidad de Mendoza, estos dos ejes que yo te decía. Uno, primero que nada, que tenemos media hora más, el otro que empezamos el 21 de febrero, y el otro que las condiciones de las escuelas mendocinas no están apropiadas para garantizar o para ampliar la jornada escolar. Claro, pero ese último tema... Esperaremos el viernes qué decida el Consejo Federal de Educación para ver qué se decide en la provincia de Mendoza y saldremos juntos a CETERA a nivel nacional con nuestra postura y si es necesario saldremos a defender a los trabajadores y las trabajadoras. Claro. El otro punto es saber qué pasa con las otras cosas pendientes que tienen los docentes mendocinos, ¿no? Si bien ha habido paritarias hace poco, ya con las cifras que tenemos de aumento de los alimentos y los servicios esenciales, parece que nuevamente nos quedamos atrasados, ¿no? Eso tenemos la claridad del sindicato y al haber quedado la paritaria abierta salarial, no hay que dudarla que el sindicato va a salir a reclamar una nueva paritaria, una nueva mesa paritaria, la apertura de la mesa paritaria, una fecha de mesa paritaria, si no tenemos garantizado el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras y el aumento es por encima de la inflación, que es lo que nosotros tuvimos en cuenta para bajar la paritaria. En ese momento, hace un mes atrás, la proyección de la inflación era de tal o cual manera. Bueno, si ahora se modifica, no vamos a dudar en ir a reclamar una nueva oferta salarial. Pero es lo que acordaron en paritarias, ¿no? Al estar abierta. Se acordó que en septiembre iba a ser la revisión. Pero vuelvo a decir, al haber quedado la paritaria abierta, podemos en cualquier momento salir a reclamar y a pedir. Al quedar abierta pueden hacer esto anticipadamente. Además, el gobierno nacional ayer justamente se juntó con la CGT y con actores de la industria, diciendo que si en el sector privado anticipan paritarias, seguramente en el sector estatal también. Nosotros en este momento tenemos la paritaria abierta, la salarial y la no salarial, en la cual estamos debatiendo todos estos ejes. Bien. Por eso les digo que no vamos a dudar desde el sindicato y obviamente que vamos a pedir el acompañamiento de las escuelas para salir a debatir si hemos quedado por debajo de la inflación. Claro. Karina, y una problemática que no es del ejido específico del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, pero que es concomitante y que guarda enorme e íntima relación, que es el tema de los jardincitos y de la política del gobierno provincial de cerrar algunos. ¿El SUTE ha tenido alguna participación, al menos en cuanto al apoyo a aquellos que se manifiestan en contra de estos cierres? ¿Vos estás hablando del jardín maternal de Alvear? Estoy hablando del jardín donde funciona en la Escuela Eva Perón. Sí.
Sí. Lo de la escuela Eva Perón, nosotros hemos hecho un acompañamiento a la escuela porque el año pasado, con la conducción anterior, se firmó el reglamento de las escuelas albergue. Entonces hay algunos grises para esta escuela que es escuela hogar, no es escuela albergue. Obviamente que no desconocemos que hay chicos que albergan. Sí. Entonces eso se les está haciendo un acompañamiento específico a la escuela albergue teniendo en cuenta este reglamento. Eso lo estamos tratando en la comisión no salarial con la comisión de albergue. Bien, pero lo que hablábamos nosotros es del jardincito, no solamente del tema del albergue, sino del jardincito que es para chicos de 45 días a 3 años, digamos. Si ustedes han todos tomado... Todos los jardines, por eso te preguntaba si era el de albergue, y lo mismo pasa con el de la... Son jardines de gestión social. Sí. Hacer jardines de gestión social, sí. Obviamente que nosotros lo hemos acompañado, como hemos acompañado el de Alvear y hemos puesto a disposición todos los abogados. Las paritarias muchas veces ellos no han sido contemplados, a pesar que en la ley nacional dice que la escolarización empieza en la atención temprana, a los 46 días. Así que a la escuela de Eva Perón, como también al jardín maternal de Alvear, se le ha puesto a disposición todos nuestros abogados para buscar la normativa que sea pertinente para ellos para garantizar este derecho. Bien. Porque es como vos decías, al cerrar no pierden solo los trabajadores y las trabajadoras, se quedan sin trabajo, sino también que esa cantidad de chicos y chicas que iban ahí pierden el derecho a la educación. Exactamente. Bueno. Yo quería preguntarle algo que no tiene que ver con el tema político específicamente, de política educativa, pero a ver qué nos puede decir, profesora, ustedes hace poquito que se han hecho cargo del sindicato, yo quería saber qué apreciación puede hacer sobre la participación de los docentes durante esta nueva administración del sindicato. ¿Se ha modificado? ¿Ustedes perciben que hay más participación? ¿Qué nos puede decir de esto? Mira, lo primero para analizar fue que este año tuvimos 3 plenarios, en los cuales la primera convocatoria se incrementó un 50% de la convocatoria de la participación al año anterior, y en el segundo ya teníamos en muchos departamentos, como darte un ejemplo, el departamento de Guaymallén, 150 delegados que estaban debatiendo. No en todos los departamentos ha ganado la misma lista que conduce lo provincial, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 14 departamentos actualmente, pero esta participación, porque desde el secretariado provincial también nos dimos una estrategia de recorrer todos los departamentos, los 18, acompañar a todos los secretarios y secretarias departamentales, a todos, sin importar que fueran parte de nuestra agrupación Azul Naranja o no, porque la idea era, como dijimos en campaña, estar presentes en las escuelas. De esa manera nos movilizamos y fuimos a dar y explicar la paritaria y a pensar, a hablar sobre ella. Esta participación se fue incrementando en cada plenario, y en el último plenario tuvimos a nivel provincial, los departamentales, tuvimos a nivel provincial más de 1.000 o 2.000, 1.500 delegados escolares que estaban debatiendo en los plenarios. Y luego quedó reflejado en esto de haber decidido una movilización para el día 21 de febrero, cuando en Casa de Gobierno tuvimos la suerte, digo yo, de que nuestros ojos pudieran ver miles y miles y miles de trabajadores que vinieron. Fuimos más de 15.000. Entonces eso significa que han empezado a confiar en el sindicato, que confían en nuestra política, que están apostando por el sindicato. Actualmente en el secretariado provincial o en el SUTE provincial es constante la movilidad de afiliados que vienen por su trámite previsional, que vienen a hablar de legales. Desde los secretarios departamentales también están recorriendo asiduamente las escuelas, y ese es nuestro compromiso, volver a recorrer las escuelas y tener nuevamente el vínculo construido con ellos. Bueno, muchas gracias por la respuesta, porque me parece un dato interesante que en estas épocas donde cambia la conducción y donde hay algunas otras crisis, siempre caemos de crisis en crisis, pero algunas otras crisis en el sistema educativo, que los docentes se empiecen a involucrar un poco más, ¿no? Y es importante que vos también lo remarques, y agradezco esa pregunta, porque muchas veces por ahí esto de que el sindicato se está fortaleciendo no se visualiza. Nosotros la semana pasada, los miembros sindicales de la Junta de Primaria, de Inicial y de Secundaria, recorrieron toda la provincia dando capacitaciones para armar la carpeta de los concursos directivos, y tuvimos en todos los departamentos muchísima concurrencia. Y eso significa que
estamos volviendo a construir el vínculo. Es una de las herramientas que nosotros dijimos que íbamos a dar capacitaciones y ya hemos empezado a hacerlo. Bueno, muchas gracias, profesora. No sé, Ariel, si querés... No, simplemente agradecerlo. Esperemos que en el Consejo Federal de Educación tengan en consideración esto, primero de las condiciones edilicias, laborales, etcétera, y luego lo de agregado, que quizá en Mendoza sería de media hora en vez de una hora. Una hora, sí, para equiparar. Para equiparar, claro. A mí me queda la inquietud, Karina, tal vez a modo de pensar en los padres que tienen que su horario laboral, modificar también el horario de acercar a los chicos, si les han mencionado algo, si les han acercado alguna sugerencia, porque realmente también, además de afectar a los docentes, tener en cuenta las condiciones de infraestructura, hay que pensar en que los papás tienen que acercar a los chicos y alterar también nuevamente sus horarios. Sí, por eso te digo que va a ser un debate nacional, va a ser un debate en cada provincia también con las familias. Como muy bien vos lo decís, yo pensaba los papás, yo digo la familia porque son los papás que muchas veces van a trabajar, los papás o la mamá, y dejan sus hijos muy temprano en los abuelos que llevan después los chicos, porque es una organización familiar con respecto a las escuelas. Nosotros si salimos 8 de la mañana en enero hasta Capital, no hay nadie. Claro. Cuando salimos a las 8 de la mañana en horario escolar, está repleto, los micros, los autos, porque movemos la comunidad, movemos la provincia. Entonces es muy importante lo que vos estás diciendo. Nosotros también creemos que va a ser un debate con toda la sociedad, porque también se va a cambiar condiciones laborales de muchos trabajadores y trabajadoras que van a tener que llevar media hora más a sus hijos, teniendo que cambiar sus horarios laborales. Sí, afectándolos tal cual, y además tener en cuenta que el sistema de transporte también va a tener un colapso cerca de horarios, el ingreso de horario en otros ámbitos, digamos. Sí, es rápido, no es algo tan lineal de decir cambiamos o incrementamos nada más. Pensemos también en escuelas que tenés, como yo le decía al principio, los edificios compartidos. Van a estar chicos saliendo y otros entrando, con distintas edades escolares, con todo lo que impacta. Profesora, muchísimas gracias por este ratito con nosotros aquí en Muchas Gracias. Gracias, Karina. Gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Hablábamos con la titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Karina Sedane, en relación a esta posibilidad de la extensión horaria del dictado de clases para alumnas y alumnos del ciclo primario. ¿Impuesta desde Buenos Aires? No sé si es impuesta, es una propuesta. No se entiende que haya sido, primero que la potestad es de la provincia. Sí. No hay posibilidades de imposición. Sí, hay aceptación o no, digamos. Exacto. Y además seguramente se pueden discutir algunos aspectos que también habría que considerar si no hay jurisdicciones que no hayan solicitado esto de la extensión horaria. ¿Algunas otras provincias, dice usted? Es que desconozco de dónde se origina esto de pensar idea en una hora más. De algún ministro, de alguna autoridad que hace la evaluación en base a algún dato científico y probado desde la ciencia social. Y sí. Naturalmente no es que sea que se levantó un día y dijo los chicos tienen que tener una hora más. No, seguramente no. No, creemos. Pero a veces sí. No creo en este caso, pero bueno. Porque hay mucho involucrado. Hay mucho que pensar, tiene muchas aristas el tema. Mire, hay una cosa puntual, por eso no puede devenir del capricho, que es mucho dinero el que tiene que erogar la nación para esto, porque la nación va a soportar el 80% del costo que esto insuma. Costo laboral. La nación. Sí. Recordemos que la educación es de carácter absolutamente federal y arbitrio de cada una de las jurisdicciones, por lo cual que la nación quiera proponer esto y que tenga que pagarlo la propia nación no debe ser proveniente del capricho. No. Yo digo porque a veces me toca pensar mal, ¿vio? Y a veces pienso mal y la emboco. Bien, bueno, muchas gracias.